Chicos. Yo, profe, particularmente sí volví a ver todo y sí, lo entendí más o menos bien. Más o menos bien. Bueno, perfecto. Acá Sí, se entendió bien el concepto. Bueno, acá digo, para tener en cuenta sobre el cierre del ejercicio, me parece que un punto importante es ver que ese dinero o ese movimiento que se genera ahí tiene un impacto en lo real. Digo, más allá de que nosotros lo estamos viendo muy desde el punto de vista financiero y este concepto de crear dinero, de creación de dinero. O sea, nosotros sabemos que un préstamo, el concepto de préstamo, de prestarle dinero a alguien, implica un riesgo, ¿no? E implica en algún punto un sacrificio, digo, no es un préstamo de dinero virtual o un préstamo de dinero que no tenga ningún impacto, ¿no? Nosotros vemos que acá efectivamente el préstamo de dinero que se le efectúa a aquel que quiere comprar esta vivienda termina teniendo un impacto a lo largo del proceso, ¿no? ¿Y dónde impacta efectivamente? Bueno, impacta en las reservas que tiene ese banco en el Banco Central, ¿no? Yo creo que eso es importante porque, digo, tenemos que saber que ese sacrificio de alguna manera que hace el banco de la persona que pide el préstamo para comprar la casa, ese sacrificio que hace el banco, que es sacrificar reservas en el Banco Central para poder garantizar la transferencia de la propiedad, el banco lo hace porque busca obtener una ganancia, ¿no? No es que lo hace solamente por cumplir un bien público o de utilidad pública, como puede decir, bueno, los bancos no solo son empresas, sino que también cumplen una determinada utilidad pública, que es resguardar y proteger el dinero, y también como utilidad pública garantizar un montón de operaciones y de transferencias que son necesarias en una sociedad que tiene una economía de mercado, sino que también, digo, buscan en esa utilidad pública obtener una determinada utilidad, obtener una determinada ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? Bueno, efectivamente esta persona que compró la casa con este dinero que le fue prestado, va a tener que pagar un interés, no efectivo. Y ese interés es el que el banco del comprador está buscando para llevar adelante toda esta operación y está dispuesto a hacer este sacrificio y a asumir este riesgo, que es el sacrificio de un determinado volumen de reservas en el Banco Central, porque está interesado y considera que esa ganancia que va a obtener es interesante o es tentadora. Eso es un punto que nos sirve a nosotros para pensar más adelante, digo, y pensar un poco más en la cuestión de la política pública, que es que la existencia de los mecanismos de crédito y los mecanismos de préstamo por parte de la banca privada va a estar vinculada a este tipo de interés o este tipo de ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si la tasa de interés que obtiene un banco por prestarnos dinero a nosotros, por ejemplo, para comprar una casa, no es lo suficientemente tentadora o no es lo suficientemente redituable para un banco, no van a existir mecanismos de préstamo y de financiamiento, por ejemplo, para los sectores medios, ¿sí? O para que existan planes de vivienda o proyectos como el Procrear o proyectos como no sé, otros proyectos que han existido en el país. ¿Sí? O sea, este esquema que nosotros acabamos de ver, donde existe un determinado sacrificio de reservas en pos de una ganancia futura, necesitamos, digo, el conjunto de la sociedad necesita que exista y que se siga reproduciendo y que se siga moviendo para garantizar, por ejemplo, crédito para acceso a la vivienda. ¿Sí? Entonces, las regulaciones que ponga el Estado y los incentivos que ponga el Estado para que los bancos privados sigan prestando dinero son claves
¿sí? Si no, este mecanismo, este pasaje que vimos acá, y este sacrificio de las reservas del Banco Central por parte de uno de los bancos no ocurre, ¿sí? O la tasa de interés que te exigen pagar como particular es tan alta que vos no querés pedir un crédito para comprarte una casa, ¿sí? Entonces, bajemos un poco esto que vimos, digo, durante la clase pasada, que hicimos como un poco un ejercicio, digo, con algún nivel de abstracción, en este movimiento, digo, de generación de un préstamo, de generación de dinero, de transferencias y demás. Bueno, bajémosle un poco a la realidad y tratemos de entenderlo en un marco de elementos concretos, ¿sí? Hay un sacrificio por parte de un banco que recae sobre las reservas y tiene que haber un interés particular en esa ganancia para que el banco quiera efectivamente prestarte ese dinero. Uno de los organismos que va a regular que todo esto no se descalabre y que, por ejemplo, este colorcito verde que figura acá abajo, muy chiquito, ¿sí? Que vemos acá, que sería la situación de las reservas después de la operación, la situación del banco del comprador después de la operación, no desaparezca, o sea, que el banco no ponga a disposición del mercado de crédito todo su capital, sino que tenga que resguardar una determinada cantidad de reservas en el Banco Central. ¿Cuánto es eso que tiene que resguardar el banco privado del Banco Central? Es una regulación que impone el Estado. Si nosotros vemos en este esquema, digo, el banco del comprador podría seguir reproduciendo este esquema de préstamos, pero en algún momento el banco del vendedor, ¿sí? La otra parte, va a ir a las reservas del Banco Central para hacer efectivo ese dinero porque, por ejemplo, el, el cliente, aquel que vendió la casa, quiere retirar ese dinero para comprarse otra casa, ¿sí? O quiere continuar este conjunto de operaciones y producto de la venta de una propiedad salir a comprar otra propiedad. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende, digo, el mecanismo mediante el cual el Banco Central regula la existencia de sus reservas? Eso es importante. Sí, sí, profe, se entendió. Bueno, gracias, Patricia. Sí, profe. Se entiende, se entiende. Bueno, buenísimo. Lo que vamos a hacer nosotros es dar por cerrado el tema este de la unidad 5, tienen un resumen entero, y ahí yo les subí un capítulo del libro de economía para que lo puedan leer, y vamos a empezar a pasar y a introducir el tema de las cuentas nacionales. Yo les voy a pasar para que hagan un trabajito práctico chiquito con esto que estuvimos viendo, en relación a estos 4 actores del sistema financiero, pero en principio lo que vimos hasta ahora es un poco esto, un esquema de pasivos y activos para cada uno de estos actores, una interrelación, ¿sí? Entre cada uno de ellos, que lo vimos en la clase pasada en ese cuadrito de doble entradas, donde veíamos que el pasivo de uno de los actores estaba vinculado al activo de otro. Esa interrelación y bueno, y el mecanismo este de creación de dinero mediante préstamos que vimos también en la clase pasada, ¿no? que está un poco planteado en el capítulo sobre temas monetarios que está en el libro. Así que bueno, ese tema y esta introducción que hice hoy, digo, va a quedar como tema cerrado, y yo les voy a pedir que hagan un trabajo práctico sencillo para darle cierre a este punto. Vamos a empezar a charlar un poco sobre el tema que vamos a ver en la clase de hoy. Un segundito. Bueno, ahí ven, agregados económicos, ¿lo ven? Sí, 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 se ve. Sí, profe. Bueno.
¿Qué es lo que vamos a intentar hacer nosotros en esta segunda parte de la materia que tiene que ver con el esquema de cuentas nacionales? Lo que vamos a hacer es trabajar con un concepto o una idea que es bastante importante para el estudio de la economía, digo, para lo que va a ser la carrera que ustedes están estudiando, que tiene que ver con una palabra que la van a escuchar un montón de veces, que es la palabra modelo, o modelos, ¿sí? Modelos económicos y demás. Los modelos económicos o los modelos matemáticos o los modelos estadísticos tienen que ver con una discusión que tiene como un montón de variables y un montón de años, que es la posibilidad de hacer ciencia, ¿sí? Aplicar metodología científica en las denominadas ciencias sociales, ¿no? Eso entiendo que en algún momento lo vieron. Ustedes saben que, por ejemplo, si uno quiere probar, bueno, no sé, digo, alguna cuestión vinculada a la naturaleza o alguna cuestión vinculada a la medicina, uno tiene la posibilidad de hacer experimentación en un laboratorio bajo determinadas condiciones y obtener determinados resultados y probar que, por ejemplo, una vacuna determinada como es la Sinopharm o la Sputnik tiene una inmunidad determinada, ¿sí? También uno puede hacer algunas pruebas en un laboratorio más chiquito, probar que el agua se evapora a determinada temperatura y ese tipo de esquemas. Con el problema de las ciencias sociales es que nosotros como científicos sociales estudiamos el comportamiento humano y la posibilidad de hacer pruebas del comportamiento humano en la sociedad es algo que está limitado. Entonces, para poder predecir y para poder pensar cómo se puede comportar un grupo de personas, en este caso una sociedad, o un país, o una ciudad, o una provincia, cómo se puede comportar, en este caso a nosotros nos interesa la parte económica, ¿no? Cómo se puede comportar económicamente, lo que hacemos es hacer modelos, ¿sí? No podemos aislar un determinado sector de la población y decirle, bueno, ustedes van a ser de empresarios, ustedes van a ser de trabajadores y ustedes van a ser del Estado, háganlo durante un par de meses para ver cómo funciona, a ver si la demanda de materias primas aumenta, bueno, aumenta la fuente de trabajo. Es imposible hacer pruebas en la sociedad para obtener y para saber cómo se va a comportar la sociedad ante determinada situación. Entonces lo que se hace son modelos. Lo que son los modelos son abstracciones que se hacen en la computadora o en un papel, utilizando determinados valores, para intentar predecir qué va a suceder en una determinada sociedad cuando haya determinados cambios, ¿no? Se los estoy haciendo como muy, muy sencillo, pero el concepto de modelo, o la idea de modelar, es la idea de poder uno predecir o tener información sobre el futuro, ¿sí? Con datos de la realidad, datos económicos, ¿sí? Sin necesidad de hacer experimentación efectiva sobre la sociedad. Uno no puede probar, el ministro de Economía no puede probar qué pasa con la población si suben mucho los precios, ¿no? O qué pasa con la población si cierro determinadas las exportaciones de la carne. Uno hace eso y si cierra las exportaciones de la carne o limita la suba de los salarios, eso tiene efectos concretos sobre la vida de la gente. Entonces, por eso en ciencias sociales no se puede hacer pruebas o modelaciones como sí se pueden hacer en las ciencias naturales. Lo que uno hace, o las políticas públicas que uno lleva adelante, tienen efectos concretos sobre la vida de la gente, y eso no tiene vuelta atrás. ¿Sí? Uy, perdón, me equivoqué, no, voy a regular esto de otra manera. Entonces, para probar el efecto o para investigar sobre el efecto de determinadas políticas o el efecto de determinadas medidas sobre la sociedad, necesito hacerlo en el escritorio. Necesito hacerlo en una computadora y necesito meterle a esa computadora y a ese conjunto de tablas un montón de información, cruzarlo de un montón de formas para poder imaginar cómo se va a comportar una sociedad o cómo va a funcionar
una determinada política pública, si la aplico con mayor o menor intensidad, si la aplico en determinado momento del año, o si la aplico en otro, ¿no? Capaz está bueno si tienen alguna pregunta sobre esto, porque es algo medio abstracto, pero que es importante. Digo, es algo que los va a atravesar a ustedes a lo largo de toda la carrera, que es trabajar y pensar escenarios hipotéticos de cosas que pueden suceder, ¿sí? Digo, la tarea del economista un poco está atravesado por eso, por construir y modelar situaciones posibles o factibles a partir de determinadas intervenciones, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que se dedica a la inversión en la bolsa de comercio, se dedica a la compra y venta de acciones, constantemente está tomando este dato, digo, agregados económicos, está tomando datos e información que está disponible para hacer ejercicios y hacer estimaciones sobre cuánto van a salir las acciones dentro de un mes, dentro de uno o 2 días, ¿sí? O cuánto van a cerrar a fin de año. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque tiene como objetivo obtener ganancias, ¿no? Digo, es un inversor, trabaja en un fondo privado de inversión y quiere ganar plata. Entonces quiere obtener la mayor tasa de rendimiento de sus inversiones y quiere poner el dinero en las acciones que más van a crecer de acá a fin de año. ¿Cuáles son las acciones que más van a crecer de acá a fin de año? No lo sabemos. ¿Cómo podemos acercarnos a ese dato? Bueno, podemos modelar, ¿sí? Podemos meter en una máquina y en una tabla o en un Excel un montón de información para acercarnos a cuánto van a salir las acciones de YPF de acá a fin de año, ¿sí? Una persona que está, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio, ¿sí?, del Estado, tiene la necesidad de poder averiguar o de poder estimar cuánto va a ser la inflación a fin de año, ¿sí?, a fin de este año, con el objetivo de tratar de que sea menor, ¿sí?, de reducirla y de hacer en los próximos 6 meses toda la política pública necesaria para bajar la inflación, ¿sí? Bueno, si quiere saber cuánto va a ser la inflación de acá a fin de año, tiene que construir un modelo, ¿sí? Tiene que modelar, tiene que juntar un montón de agregados económicos, hacer un montón de pruebas y decir, mira, la inflación va a ser de acá a fin de año un 35%. Si la inflación de acá a fin de año es un 35%, perdemos las elecciones. ¿Qué hacemos para frenar esa escalada de inflación de acá? Bueno, de vuelta al modelo. ¿Cuáles son las variables que están empujando más fuerte la inflación? Por ejemplo, el precio de la carne. Bueno, hagamos algo con el precio de la carne para ver si eso reacciona de determinada manera y baja la inflación de acá a fin de año. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen lo que estoy planteando? ¿Sí? Partimos de un análisis general de la experimentación en ciencias sociales, de la imposibilidad de hacer experimentación en ciencias sociales, a la necesidad de construir modelos matemáticos y estadísticos, a pensar el caso concreto de un inversor de la bolsa, el caso concreto de un secretario de comercio que quiere bajar la inflación. Podemos pensar también en cuestiones más de tipo sanitarias, ¿no?, que fueron, digo, muy, muy importantes en los últimos 2 años, ¿sí? En este caso, nosotros teníamos poca información sobre la situación sanitaria que a la cual nos estábamos enfrentando, ¿no? Era un virus nuevo, no se sabía la capacidad de contagio que tenía, no se sabía si en espacios cerrados de cuánto tamaño era más o menos contagioso, no se sabía si los objetos contagiaban o no a partir del tacto, ¿sí? Eso es una situación en la cual estábamos, por ejemplo, en marzo del año pasado. Tampoco se sabía si los chicos más pequeños contagiaban más. Bueno, hay un montón de dudas, ¿sí? Sin embargo, digo, todo el equipo de médicos y epidemiólogos que asesoraban al Ministerio de Salud para tomar decisiones en relación a las restricciones de circulación, la apertura o no de las aulas, ¿sí?, el impulso de medidas socioeconómicas como la tarjeta alimentar o el aumento de la asignación universal por hijo, ¿sí?, hicieron estimaciones, hicieron modelos, ¿sí?, para tratar de pensar alternativas para intervenir sobre el futuro.
Pasado un año, tenemos muchísima más información para hacer mejores modelos y tener más capacidad de intervención sobre la pandemia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se sabe ahora, hace menos tiempo, es que al parecer, o por lo menos los datos que están disponibles, el contacto con los objetos no es una causal de contagio, ¿no? Es algo que ahora, digo, antes comprábamos todo en el supermercado, lavábamos todo. Bueno, ahora se sabe que eso tiene un bajo nivel de incidencia. Bueno, eso uno lo puede meter en una máquina y puede pensar, digo, determinadas políticas, determinadas estrategias para sí apuntarle a lo que sí tiene mucho contagio. Por ejemplo, ahora se sabe que la presencia de determinada cantidad de personas en un espacio reducido sin una ventana abierta genera mayor contagio. Bueno, todo eso tiene que ver con estimaciones, tiene que ver con modelos matemáticos, tiene que ver con información agregada que se toma en cuenta para tomar decisiones. ¿Este concepto se entiende? ¿Esta idea se entiende? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un modelo? ¿Qué es modelar? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, ¿lo vieron en alguna materia? Sí, ¿Vieron? yo lo estoy viendo en epistemología. Estamos viendo bien. los modelos. Bien. La discusión sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales, por ejemplo. Sí, profe. Sí, sí, justo eso. Perfecto. Lo que vamos a hacer nosotros acá es aproximarnos, ¿sí? Hacer una aproximación a un modelo determinado que utiliza un sistema particular que se llama el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es una determinada manera, un determinado ejercicio, ¿sí? En el cual se ponen un montón de datos en ese sistema de cuentas nacionales con el objetivo de conocer la situación de un territorio determinado. En este caso, el modelo de cuentas nacionales nos da información sobre el territorio nacional. ¿Qué quiere decir que nos da información sobre el territorio nacional? Que en ese esquema, en ese sistema, se le ponen datos de los tres niveles de gobierno, ¿sí? Del esquema del sistema municipal, del sistema provincial y del sistema nacional. La agregación, ¿sí? de esos tres niveles de gobierno, con toda esa información, nos permite conocer un poco la situación de todo el territorio, todo el pedazo de tierra de la Argentina. Además, el modelo y el sistema de cuentas nacionales incorpora la relación de nuestro territorio nacional con otros territorios, ¿sí? Como por ejemplo la relación de nuestro país con Uruguay, la relación de nuestro país con Brasil, ¿sí? Que es la relación del territorio nacional con el sector externo. Eso es información que también le vamos a meter adentro al modelo de cuentas nacionales. Ese modelo de cuentas nacionales nosotros lo vamos a ir viendo de a poco y lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios, ¿sí? Con información, de alguna manera con información ficticia, no con información real, ¿sí? Con información ficticia para que ustedes entiendan cómo funciona un modelo de cuentas nacionales. Para ejecutar un modelo real de cuentas nacionales como el que ejecuta el Ministerio de Economía, necesitamos una estructura, ¿sí? De sistemas y un equipo muy grande. ¿Sí? Nosotros no podríamos reproducir acá, podemos ver algunas cosas, pero no podríamos reproducir acá un modelo de cuentas nacionales integral, porque imagínense que es muchísima la información y se necesita mucha gente atrás de eso para poder producir ese dato. Uno de los conceptos que vamos a introducir para empezar a pensar en el esquema del sistema de cuentas nacionales es el concepto de agregados económicos, ¿sí? Los agregados económicos lo que hacen es darnos información agregada, o sea, sumada de muchos actores, ¿sí? ¿Alguien conoce o se le ocurre un agregado económico? Uno muy conocido, por ejemplo. Los importadores, los exportadores.
¿Cuál sería el dato vinculado a los importadores y a los exportadores? ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio, sí. Ese es un dato agregado. Lo que pasa con el tipo de cambio es que si el tipo de cambio es fijo, lo fija una entidad. ¿Sí? Si el tipo de cambio es variable, ahí sí sería un agregado económico, porque es la sumatoria de todos los tipos de cambio que hay en todos los bancos y en todas las casas de cambio, ¿sí? Yo armo un dato y digo, este es el tipo de cambio del día de hoy. Pero bueno, como el tipo de cambio en Argentina está regulado, bueno, es un agregado económico, pero fijado, ¿no? Que el Estado lo intenta fijar. Otro, La inflación, claro, la Tasas de inflación, interés, claro. las tasas de interés, muy bien. La inflación es un agregado económico. La inversión puede ser. La inversión es un agregado económico. Otro agregado económico, por ejemplo, es el desempleo, ¿sí? O la tasa de ocupación. Así digo, hay un montón de agregados económicos. La posibilidad de trabajar, digo, esto que está definido acá, digo, los agregados económicos agregan, es decir, suman elementos individuales. Digo, la inflación es la sumatoria de los precios de un montón de millones de productos en todo el territorio nacional. ¿Sí? Es la agregación de todos esos datos. La macroeconomía como tal se dedica a estudiar, bueno, un poco el funcionamiento de estos agregados económicos. El que trabaja con agregados económicos necesita fundamentalmente dos cosas, ¿no? Necesita sistemas de información. Yo con esto insisto mucho, para mí es como algo muy clave que ustedes tienen que ir metiéndoselo en la cabeza, que son los sistemas de información, que es la clave de las ciencias económicas en un montón de aspectos. Y el otro punto que es muy importante son los equipos de trabajo. Si yo quiero trabajar con agregados económicos, necesito esas dos cosas. ¿Sí? Necesito un muy buen equipo de trabajo y un muy buen sistema de información. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de datos que necesito para construir un dato. ¿Sí? Eso es algo que uno tiene que ir como trabajando y sabiendo que detrás de la construcción de cada dato, como por ejemplo la inflación, o detrás de la construcción del dato de la pobreza, hay sistemas de información procesando esos datos y hay miles de personas trabajando para que uno tenga ese único dato. Acá puse, por ejemplo, algunos agregados económicos, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante cierto tiempo. ¿Sí? Cuando un economista afirma que una economía crece, significa que está observando un incremento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entre dos periodos de tiempo consecutivos. Así como el PBI mide la suba o la caída de una economía a través de la agregación de la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos a nivel individual, el desempleo mide la cantidad de personas que buscan empleo durante un determinado periodo de tiempo. La inflación, por su parte, mide el incremento promedio del nivel de los precios a través de la utilización de lo que se denominan índices de precios, ¿sí? Que no son otra cosa que el seguimiento en el tiempo de una determinada canasta de consumo. ¿Qué queremos decir con esto? Imagínense que para la medición de la inflación y la medición, para la medición de la inflación hay un ministerio entero. ¿Sí? Hay, no sé, 3.000 personas que trabajan en el INDEC que se dedican a construir ese dato. ¿Sí? Y hay miles de computadoras y miles de servidores y data centers procesando información para generar ese dato que tenemos nosotros acá. Imagínense eso en un país, por ejemplo, como, no sé, Estados Unidos, ¿sí? O China. ¿Sí? Producir el dato de inflación o producir el dato de desempleo de un país que tiene 2.000 millones de habitantes. Bueno, la maquinaria estatal y la maquinaria científica y de procesos y los equipos de trabajo que necesitas, bueno, tienen un nivel muy importante. Los datos como el Producto Bruto Interno de la economía y demás son datos que, digo, existe un ministerio entero también, o una secretaría entera dedicada a eso en el Ministerio de Economía. Entonces se necesita una estructura muy grande
y con un nivel de tecnología alto para poder construir estos datos. ¿Quiénes son los que elaboran las cuentas nacionales? Bueno, están elaborados por organismos de estas características, ¿no? Organismos de estadísticas de nuestro país. Hay otro problema que tiene que ver con el tema de los agregados económicos, que es lo que está planteado acá en el segundo párrafo, y es un poco lo que yo les decía. Bueno, por más de que nosotros le metamos a esa computadora todos los datos que pudimos relevar y tengamos miles de trabajadores y profesionales, sociólogos y economistas, trabajadores sociales y estadísticos, generando toda esa información, esos datos van a tener una diferencia, van a tener una distancia con la realidad efectiva. Por eso las ciencias sociales tienen ese problema en relación a la predicción, porque, bueno, laburan con estos modelos y porque los datos son agregados, ¿sí? ¿Cuál es uno de los ejemplos en los cuales el dato es muy, muy, muy preciso? Muy, muy preciso en relación a los agregados económicos. ¿Se les ocurre un dato que es como, este dato es bueno, 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 y yo sé que si miro este dato, estoy muy cerca a lo que pasa en la realidad? Pueden ser varias, la inflación, la recaudación, depende de qué es lo que esté buscando mirar, digamos, ¿no? Como para ver cuál es el dato que puede ser preciso o indicativo de algo. Ahí vos me tiraste 3 que son bien de variables económicas estrictas. Yo, por ejemplo, si yo te digo un muy buen dato socioeconómico o un muy buen dato sobre la estructura social, la situación social de un país. El nivel de pobreza. El nivel de pobreza. Bueno, ustedes saben que hay algo que se hace cada 10 años que es el censo. Sí. ¿Sí? El censo tiene un nivel de precisión, ¿sí?, en relación a los agregados económicos muy superior a todos los otros datos que existen entre los dos periodos del censo, ¿no? Ustedes saben, el censo se hizo en el 2010 y el censo del año pasado quedó suspendido por la pandemia, pero se tenía que hacer el año pasado el censo. ¿Por qué el censo tiene ese nivel de precisión en relación a el desempleo que midió, no sé, la pobreza que midió la UCA el año pasado? Porque se hace casa por casa, no se deja prácticamente a nadie afuera del estudio, digamos. Exactamente. ¿Sí? La muestra es más grande. La muestra, sí, no solo es más grande, sino que casi te diría que no es una muestra. Total, claro. ¿Sí? No es una muestra. Yo voy a buscar a todos los individuos que están localizados geográficamente en el territorio nacional y les hago una serie de preguntas. Y es más, el censo es obligatorio. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un censo, movilizo una cantidad de recursos, una cantidad de plata, una cantidad de gente, ¿sí?, porque voy a buscar una información valiosísima. ¿Sí? Al ser tan caro y ser tan valiosa esa información y necesitar tantos recursos, el censo se hace cada 10 años. ¿No? Lo que se hace en los periodos intermedios son muestras, como decía Cristian. ¿Sí? Por ejemplo, para medir la pobreza de todos los años, se seleccionan hogares y se van a visitar esos hogares. Pero no van a todos los hogares como cuando hacen el censo. Entonces, los que trabajamos en estadística, los que trabajamos en datos públicos, siempre estamos citando los datos del censo 2010. Estamos diciendo, porque según el censo de 2010, la población de la metrópolis urbana era tal. ¿Sí? Según el censo 2010, la pobreza en Jujuy era tanto. Según el censo 2010, estamos yendo constantemente porque sabemos que ese dato del censo 2010 es muy fuerte, es muy sólido, tiene mucha calidad. Es un dato de muchísima calidad. Los datos que tienen menos calidad, como los datos que podamos recabar a partir de muestras, son estos datos que generan problemas, ¿no? Y que se hablan como agregados económicos. ¿Sí? Che, bueno, este dato puede andar, incluso durante años se cuestionó los datos del INDEC, se cuestionaron los datos de la pobreza, existía el INDEC, el índice de precios por ingreso, la UCA tiene su propio índice de pobreza, el INDEC tiene otro índice de pobreza y demás. Pero es esto que está planteado acá en el segundo párrafo. ¿Sí? Digo, los agregados económicos son una aproximación a lo que existe en la realidad. ¿Sí?
Y más allá de la cantidad de dinero que destina el Estado a tratar de obtener esa información, siempre va a ser esto que dice acá. Nunca va a poder captar la totalidad de las transacciones, ni la totalidad de las inversiones, ni la totalidad del intercambio de dinero que existe en la economía. Por ejemplo, toda la economía informal, ¿sí? Y todas las transacciones que se realizan en negro, ¿sí? Bueno, eso tiene una dificultad enorme en su registro. ¿Sí? Es complejo registrar las transacciones en negro. Entonces, ¿eso aparece en las cuentas nacionales? Bueno, capaz que sí, capaz que de algún lado lo terminás levantando el dato, pero el conjunto de transacciones de trabajadores en negro, por ejemplo, cuál es el volumen de trabajadores en negro que hay en la Argentina, vos lo podés estimar, no vas a saber exacto cuántos son. ¿Sí? Porque por eso son en negro, porque es trabajo que no está registrado. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de problemas vinculados a la metodología de las ciencias sociales, vinculados a los modelos económicos y vinculados a los agregados económicos que tienen que ver con el registro y la recolección de la información. Bueno, acá les puse un ejemplo que lo traje de vuelta. Esto lo vimos en una clase pasada, que es la información del INDEC. ¿Sí? Esto es las variaciones porcentuales acumuladas por divisiones total nacional, ¿sí? A mayo del 2020. ¿Sí? Este es el dato, mayo del 2020. Esto podemos buscarlo, ir a buscar hoy y dar el mismo dato del mayo del 2021. Fíjense que acá en el medio, ¿sí? Hay un dato que dice nivel general de precios. ¿Sí? A mayo de 2020, la inflación acumulada del año pasado era de 11,1%. ¿Sí? Ahora, este datito, que es 11,1%, que va en el titular del diario, dice, la inflación acumulada anual es del 11,1%, es el agregado de todos estos que están acá al costado. Del rubro prendas de vestir y calzado, del rubro educación, del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, del rubro recreación, del rubro restaurantes, tenemos bebidas alcohólicas y tabaco por este lado, bienes y servicios varios, equipamiento y mantenimiento del hogar, transporte, comunicación, salud, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que están viendo acá? Se va a cortar la cosa. ¿Sí? Perdón. Nos conectamos en 10. Se corta ahora la videollamada, nos conectamos en 10, así hacemos un descansito. ¿Sí? Pero bueno, la pregunta es esto, ¿qué es lo que están viendo en esta filmina y cómo lo podemos explicar? Lo que subió cada rubro en el año, ahí a mayo del 2020,